Buenas noches, profesora. A continuación vamos a hacer la presentación de la segunda actividad del segundo corte, propiedad, planta y equipo. Mi compañera Diana María Galvis Buenaventura, mi nombre es Joachim Paredes Baus, de la Facultad de Estudios a Distancia del segundo semestre de Contabilidad. Propiedad, planta y equipo. Bueno, inicialmente, defina qué es la propiedad, planta y equipo y cómo se clasifica la propiedad, planta y equipo. Inicialmente, la propiedad, planta y equipo se identifica como aquellos bienes que se utilizan para el proceso o para la transformación de la materia prima en cualquier bien o servicio. Esa es una de las condiciones esenciales. Otra como tal es que no existe intenciones de venta y que son utilizados por parte de la administración. Estos pueden ser elementos tangibles. ¿Cómo es la clasificación cómo se clasifican? Se clasifican de tres formas: lo que es propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión y activos fijos para la venta, ya que cada cual tiene una clasificación totalmente, o sea, pues una especificación totalmente diferente. En el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, ¿qué requisitos debe tener? Los requisitos esenciales que debe cumplir es que le permita como tal a la organización, a la empresa, generar u obtener beneficios de esos activos, que son los que se encargan de apoyar el proceso de la producción y que permitan determinar el costo. Como tal, esos son dos requisitos esenciales. Inicialmente, ¿cómo se reconoce la propiedad, planta y equipo? Bueno, la propiedad, planta y equipo tiene un costo y aparte ese valor se le van a ir incrementando otros valores. Un ejemplo, los gastos de retiro de la mercancía como tal, los impuestos agregados como son el IVA o otros impuestos que no van a recuperar, los seguros y los fletes que se generan del movimiento y transporte de esa mercancía. ¿Qué más podemos encontrar? La mano de obra para el movimiento, transporte, los gastos de nacionalización y aduaneros, que para el importe de la mercancía deben cumplir una serie de requisitos y pagar una serie de requisitos para poder ingresar al país, y unos intereses y ajustes por diferencia en cambio. A esto hacemos referencia a lo que son el término de las divisas. Bueno, perdón. El posterior al reconocimiento inicial, ¿cómo se debe reconocer la propiedad, planta y equipo? Inicialmente, pues la administración es la que determina va a ser el modo. Inicialmente, pues se puede reconocer por medio de dos modelos: el modelo del coste y el modelo de la reevaluación, que tienen dos características totalmente diferentes. Explique el modelo del coste y el modelo de la reevaluación. Bueno, inicialmente el modelo del coste se basa como tal en el valor inicial del activo, por decirlo así, y el valor residual, que es al momento de él ya completar su vida útil, va a ser el valor que va a tener a esa fecha. A partir entre ese lapso del valor inicial al valor residual es donde se va a aplicar como tal el valor de la depreciación del elemento y el valor acumulado por pérdida o deterioro, que todos los elementos con el transcurrir del tiempo van a sufrir esta serie de condiciones. Y en el modo de revaluación hay una pequeña diferencia en el sentido de que no es como tal el valor, va a tener el valor como tal, va a tener una revaluación constante basada en algo que se conoce como el valor razonable, que el valor razonable es el valor al cual considero yo que a la fecha de término de vida útil a la fecha en el cual lo poseo, va a tener un valor de venta y voy a generar un ingreso por la venta de ese bien. Y como tal lo afectan el valor de la depreciación y el valor acumulado por pérdidas o deterioro. ¿Qué entiende por vida útil? ¿Qué factores influyen en la vida útil de la propiedad, planta y equipo? La vida útil como tal es ese periodo o ese lapso de tiempo en el cual ese bien o ese activo fijo lo voy a tener o lo voy a poder utilizar para el desempeño de mi actividad comercial. ¿Cuáles son los factores que influyen en la vida útil? El tiempo en que se piensa utilizar, la evaluación de las condiciones físicas de duración, la obsolencia del activo. Esto se debe debido a la tecnología, que constante la evolución va a haber mejores progresos, y si existe alguna limitación legal sobre el activo.
¿Qué es depreciación y qué métodos se utilizan? Bueno, la depreciación básicamente es esa pérdida o ese desgaste que sufren todos los elementos y eso le va a generar una disminución en su valor o en su valor de adquisición o costo histórico. Esto quiere decir pues que constantemente los elementos van a ir perdiendo valor adquisitivo. Hay dos métodos como tal, que es el método de depreciación por línea recta y el método de depreciación acelerada. A partir del momento damos paso a mi compañera para que continúe con la presentación. Respecto a las medidas de control interno para proteger la propiedad, planta y equipo, usaría las medidas básicas, tales como la definición de autorizaciones y políticas para el control. Determinaría cómo se comunican los cambios o variaciones para registrarlos en la propiedad, planta y equipo, y realizaría una inspección física al finalizar el periodo para verificar las existencias. Bueno, los activos agotables están compuestos por los yacimientos de recursos naturales como la minería y los pozos petroleros. Estos se consumen a medida de la extracción que se hace de ellos. Y en las NIC, la NIC que los reglamenta es la 6 sobre evaluación y explotación de recursos minerales. ¿Qué son activos no corrientes mantenidos para la venta? ¿Qué NIF los reglamentan? Bueno, los activos no corrientes mantenidos para la venta son aquellos que no se adquirieron para la producción o para obtener un beneficio económico de la compañía o que se mantuvo en la producción pero que se va a sostener y que se espera tener beneficios futuros por la enajenación del mismo. Estos se deben al menos depreciar hasta el valor de salvamento y la NIF que los regula es la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Los activos, bueno, ¿qué son activos biológicos y qué NIF reglamenta qué activos biológicos pueden ser propiedad, planta y equipo? Bueno, los activos biológicos son aquellos de origen animal, origen vegetal. Tenemos el caso del ganado ovino que se tiene como es un ser vivo, pero que a medida que va empezando su producción, pues se da un valor agregado con la lana que produce. El ganado se considera como un inventario, ya que ya sea para la finalidad que se dé, da la producción de carne o se transforma en otros productos. Y tenemos acá el ejemplo de un caballo que como propiedad, planta y equipo, que es utilizado para arrear el ganado, para transporte y que da o de un canino que da seguridad en un aeropuerto o es utilizado para prestar servicio de vigilancia. La NIT que lo reglamenta es la 41 y la sección para pymes es la número 34. ¿Cómo se presentan los estados financieros, la propiedad, planta y equipo? Bueno, acá tenemos un ejemplo, se revelan como activo no corriente y se discriminan a medida del tipo de propiedad. Se pueden discriminar como terrenos, como muebles en seres, equipo de cómputo y comunicación, intangibles, dependiendo. ¿Qué aspectos deben revelarse en la propiedad, planta y equipo? Bueno, debemos revelar las bases de medición en el importe en libros, o sea, el valor de la compra, el valor inicial, el método de precisión que se utiliza, las vidas útiles o porcentajes de depreciación, el importe en libros y depreciación al inicio del periodo fiscal y al final, y la conciliación
mostrando las adiciones, las diferencias, las transferencias, depreciaciones o pérdidas por deterioro de la propiedad, planta y equipo. De los siguientes hechos económicos, ¿cuáles se clasifican en propiedad, planta y equipo? Los resultados donde se clasificaría. Bueno, coloqué como propiedad, planta y equipo una casa para sus oficinas en una constructora. Una entidad agrícola tiene una casa en la ciudad para arrendar y una constructora tiene 3 locales para arrendar. ¿Por qué? Porque son bienes que tiene la compañía o la empresa del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Acá tengo activo no corriente mantenido para la venta, entonces tengo 2 oficinas para la venta en una entidad constructora. Tengo una constructora, tiene una máquina para su venta inmediata. Y tengo acá una empresa minera, tiene una obra de arte, pero la tengo también como activo no corriente mantenido para la venta o una inversión, y como otros activos, bienes de arte y cultura. Bueno, estos los coloqué acá porque pues ya está dicho que se van a vender a futuro. Y en el inventario tomé como referencia una entidad agrícola tiene 300 plantas de café, porque es un cultivo del cual se va a obtener un producto para transformar y vender.